A partir de ahora, sumate y compartí con nosotros Patria Matancera. Fernando Cortés, conductor, a cargo del análisis legislativo y derecho comparado. Lionel Montiel, co-conductor, a cargo de asuntos políticos. David Romero, columnista, a cargo de asuntos jurídicos. Julián Nis, columnista, a cargo de investigaciones históricas. Acompáñanos en nuestra nueva temporada. Comienza Patria Matancera. Promoviendo la pluralidad de ideas. Bueno, muy buenas noches a todos, bienvenidos al 38º programa de Patria Matancera. Mi nombre es Fernando Cortés, voy a conducir el programa como todos los viernes a las 22 horas. No estoy solo, como siempre me acompañan mis compañeros. Aquí enfrente mío, Julián Luis. Buenas noches, Julián, ¿cómo estás? Buenas noches, Fernando, buenas noches a todos. Bueno, ahora ya se van a estar incorporando el resto de los chicos, Lionel Montiel como siempre, David Romero. Hoy tenemos una nueva participación también, un compañero nuevo que se suma a la mesa, que bueno, su nombre es Federico Ferreiro, ya se va a estar acomodando aquí en la mesa junto a nosotros. Para tratar las temáticas de la noche de hoy que ya vamos a estar presentando, vamos a contar con una participación especial, tal como lo anunciábamos la semana anterior. Esta noche se acerca aquí a participar la concejal Sandra Oviedo. Buenas noches, Sandra, ¿cómo estás? Y bienvenida a la mesa. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, principalmente queremos agradecerte que te hayas acercado hasta acá. Está bueno esta coordinación con distintos funcionarios que se acerquen a contarnos un poco respecto de la gestión que van realizando, ¿no? Como representantes de los habitantes matanceros que son. Totalmente. Así que bueno, agradecidos por eso. Buenas noches, Lío, recién te anunciamos. Buenas noches a todos. Y buenas noches, Federico, bienvenido al equipo de Patria Matancera. Muchas gracias. Bien, bueno, eso también demuestra un poco lo abierto que está el grupo, ¿sí? en pos de promover esta pluralidad que siempre levantamos bien alto esa bandera, ¿no? Así que bien, vamos a dar las vías de comunicación como lo hacemos siempre para abrirnos al debate de la audiencia en general, ¿no? Saben que nos siguen por FM Plural 103.9. Pueden seguirnos vía online ingresando a www.radioplural.com.ar. Nuestras líneas de teléfono son 4651-4858. Repetimos, la línea es 4651-4858. La otra línea es 3530-5131. Escuchamos y proponemos aquí en la mesa sugerencias a través de nuestro muro de Facebook, que nos buscan como Patria Matancera, en nuestra casilla de mail, que nos pueden escribir a patriamatancera@gmail.com, y como siempre los invitamos a visitar nuestro espacio renovado, sí, que es nuestro blog, ingresando a www.patriamatancera.com.ar. Bueno, una vez que ya hemos terminado de anunciar todas nuestras vías de comunicación y demás, vamos a presentar las temáticas. En primer lugar, vamos a estar hablando sobre la labor legislativa, política y social del Movimiento Libres del Sur, del cual forma parte la concejal Sandra Oviedo. Luego estaremos abordando la apertura del inicio de sesiones ordinarias del Honorable Consejo Deliberante del pasado martes. Y finalmente, si el tiempo nos lo permite, vamos a estar hablando un poco sobre este proyecto de democratización de la justicia, así que ha sido aprobado en estos días que no ha sido aprobado, sino que ha recibido media sanción por parte de la Cámara de Senadores de la Nación. Así que, bueno, vamos a comenzar a aprovechar la presencia de la concejal aquí. Si te parece, Sandra, comenzamos hablando un poco del trabajo que ustedes realizan en el distrito, el trabajo legislativo, así que como concejal está llevando a cabo. Tenemos en cuenta y recién nos proveías de un listado bastante amplio de proyectos que has presentado, lo cual a nosotros como matanceros la verdad que nos enorgullece, ¿no? Saber que se discute, que se debate y que se presentan tantas propuestas. Hay distintos proyectos que por ahí son más, no relevantes, pero por ahí más conocidos, ¿sí? Y por ahí me gustaría empezar preguntándote por este proyecto de la Secretaría de Género que han impulsado, ¿sí? Que han levantado firmas, han caminado. Contame un poco de qué se trata esta propuesta de una implementación de una nueva secretaría que abarque esta temática del género, ¿no? Contanos a qué refiere, a qué está apuntada. Bueno, sí, en primer lugar, agradecerles. La verdad que es un gusto poder socializar nuestro trabajo. Como bien lo planteabas, justamente hace 4 años que nosotros
venimos desarrollando esta tarea y bueno, un poco es poder trasladar la información y trabajar codo a codo con el vecino en la elaboración de los proyectos. Bueno, en concreto lo de la Secretaría de Género, nosotros sentimos la necesidad a partir de las innumerables denuncias o acercamiento por parte de los vecinos, de las vecinas, en cuanto a la violencia de género, ¿no? Concretamente. Digo, en esto nosotros hoy en el municipio no contamos con un órgano institucional que abarque específicamente esta problemática. Tenemos una mesa local, provincial, donde confluyen diferentes sectores, algunas organizaciones sociales que trabajan en el territorio, algunos programas de nación y de provincia. Esta mesa fundamentalmente se reúne para discutir y para ver, bueno, qué es lo que se puede llegar a solucionar en lo que concierne a la problemática de género. Pero no genera políticas públicas, ¿no? Que es lo que nos hace falta en el distrito. Nosotros no tenemos justamente un órgano, no tenemos un lugar donde discutir cómo vamos a abordar de manera integral la violencia hacia la mujer, por ejemplo, específicamente, ¿no? Digo, en esto, la violencia hacia la mujer tiene que ver con no solo la violencia doméstica, sino también la violencia laboral, porque también en muchos de los casos las mujeres sufren violencia laboral, la violencia psicológica, bueno, y ni hablar en los casos de muertes, que, bueno, concretamente nuestro distrito ocupa el tercer lugar en casos de femicidios. Entonces me parece que necesitamos una herramienta que cuente con un presupuesto, porque si no tenemos presupuesto no podemos abordar con los profesionales necesarios a cada uno de estas situaciones que se presentan. Y bueno, fundamentalmente el espíritu de la creación de esta secretaría tiene que ver con eso, ¿no? Con la necesidad y bueno, con todo lo que venimos relevando del distrito, en las diferentes localidades, donde bueno, hoy por hoy está supliendo al Estado las diferentes organizaciones sociales que trabajan en el territorio con esta problemática. Está bien, está bueno esto que planteás de que no hay una ausencia de organismos, sino que la ausencia se trata de una política preventiva. Digamos, la gente que es víctima de estos hechos que planteabas, hoy por hoy cuenta con organismos a donde acudir, pero esos organismos no son los que elaboran la política pública para prevenir todos esos acontecimientos. ¿Eso es, digamos, lo que estás planteando? Mira, hoy concretamente una mujer que bueno, que su esposo la golpea, que recibe violencia a su esposo, su compañero, y tiene que recurrir a un lugar, o va a la comisaría de la mujer o realiza una denuncia en la fiscalía. Ahora, toda la instancia previa para llegar a esa denuncia es lo que se necesita elaborar y trabajar como una política de Estado, ¿no? O sea, la mujer que es víctima de violencia pasa por varias etapas, le cuesta mucho llegar a la denuncia, por eso también es que muchas veces estas denuncias llegan tarde, cuando ya la mujer, bueno, o muere o es producto de alguna violación donde es irreversible, ¿no? O algún tipo de maltrato. Porque bueno, tenemos casos de mujeres que han sido golpeadas y que bueno, no murieron, pero quedan con alguna bueno, con algo o que le impide caminar, alguna secuela, alguna consecuencia grave. Entonces, todo eso se debe abordar desde una política integral, ¿no? De un acompañamiento, de un seguimiento con profesionales para llegar a esta instancia. Entonces, eso es lo que está faltando. Digo, no tenemos una implementación, además de la nueva ley, ¿no? Que tenemos, justamente de violencia de género, sí. Donde lo que se plantea es esto, ¿no? Cómo se llega a abordar a esa mujer que es víctima. Digo, eso es lo que nosotros no tenemos. No tenemos, en principio, la implementación de la ley,
en el territorio, porque no tenemos un órgano, tampoco no tenemos presupuesto para llevar adelante la ley, ¿no? O sea, que se cumpla la ley. Me parece que fundamentalmente es esto, o sea, nosotros tenemos que impulsar que se cree la Secretaría de la Mujer para que se cumpla también esta ley y que no quede solo en la letra. Ahora una pregunta, Sandra, que por ahí no es muy tradicional, ¿no? ¿Se trata de una Secretaría de Género o una Secretaría de la Mujer? Porque, digamos, la historia nos ha ido mostrando que el alcanzamiento de los derechos siempre ha sido sobre un pie de desigualdad entre el hombre y la mujer, colocándole al hombre con mayor cantidad de derechos. Pero también hablábamos que la violencia de género, no siempre, porque sería muy raro plantear que un hombre es golpeado por una mujer, que podría suceder, pero es muy raro. O sea, en las estadísticas estos son la menor cantidad de casos. Pero supongamos un caso de violencia laboral, ¿sí? De sometimiento y demás. Puede darse eso. ¿Esta Secretaría abordaría lo que es violencia de género en general o solamente defensa de derechos de la mujer? Mira, la Secretaría de Género es de género, o sea, es amplia. Justamente lo que nosotros pretendemos es que abarque toda la problemática. Ahora, concretamente es lo que vos planteás. Digo, son casos menores, con un porcentaje muy bajo, en donde, bueno, tenemos algún tipo de denuncia por parte del hombre, ¿no? Entonces me parece que concretamente lo que nosotros vemos es justamente en esta igualdad de derechos. Tenemos que fortalecer los derechos de la mujer, pero justamente lo queremos enmarcar en la igualdad, ¿no? Que esto que vos planteás lo enmarcamos en la igualdad. Bien, ahora quiero llevarte un poco al plano de la salud. Si bien respecto de la apertura del inicio de sesiones lo vamos a hablar en el segundo bloque, sabemos que uno de los temas que ha tocado el discurso del intendente municipal ha sido el tema de la salud. Quiero llevarte al tema CEMEFIR, a la intervención del CEMEFIR. Sabemos que ustedes, como desde su trabajo de militancia, desde su trabajo legislativo, han trabajado bastante sobre esta causa. ¿Qué nos podés contar al respecto? ¿Cuál es la situación actual del CEMEFIR? Bueno, la situación actual, en realidad, sí, la apertura de sesiones tuvo tuvo una mención por parte del oficialismo, pero en concreto no acercó ninguna solución. Digo, me parece que en esto nosotros hace prácticamente, ya se va a cumplir un año de acompañamiento a esta lucha de CEMEFIR para que su edificio no se remate y por ende CEMEFIR no se pierda. Nosotros tenemos en esta instancia, sabemos que ya hay un interventor, por parte del oficialismo, hay un interventor que fue nombrado para obviamente llevar adelante la suspensión del remate, que es lo que hoy nos preocupa. En concreto, nosotros todavía no tenemos información oficial si es que ya se llevó adelante la suspensión del remate, pero bueno, en instancias legales, ¿no?, entre comillas, la suspensión del remate sería la primera instancia del resguardo a esta institución. Ahora, bueno, esto va a llevar, la justicia es lenta, va a llevar un procedimiento legal, donde, bueno, lo que nosotros estamos planteando, además de esta suspensión de remate, es que se haga cargo el Estado municipal de la compra del edificio para que CEMEFIR pase a ser una institución del Estado, ¿no? Si bien tienen, todos sus profesionales, los trabajadores hoy de CEMEFIR son trabajadores municipales, nosotros lo que estamos también solicitando es que el edificio, que la institución que alberga CEMEFIR pase a manos del Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Que el problema de CEMEFIR no concluye con la suspensión del remate por parte del interventor, que es correcto, que es lo que nosotros veníamos planteando desde un principio, o sea, que el Estado municipal tome el toro por las astas. ¿Y cómo se llega a esa intervención, Sandra? El interventor es nombrado por por una terna, una terna que se presenta a través del oficialismo. El interventor actual es el doctor Cupelli, y bueno,
a este interventor lo tiene que homologar la justicia. Nosotros, el interventor fue nombrado en noviembre del 2012. Estaba para poder accionar sobre la suspensión del remate, debía ser homologado por la justicia. En enero, febrero, bueno, vinieron las ferias, febrero hubo una reunión de una comisión, o sea, una comisión un poco así entre gallos y medianoche, salió de repente, donde planteaban que, bueno, que la suspensión todavía no podía hacerse porque no estaba homologado este señor, ¿no? El señor Cupelli. Bueno, efectivamente estaba homologado, nosotros accedimos a esa documentación, está homologado desde el 6 de diciembre. En esto también hubo que hacer otra presión fuerte con los trabajadores de CEMEFIR. Sacamos un comunicado también para socializar esta información, y a partir de esto, de que se hace público que estaba homologado, aparentemente ya ha presentado la suspensión del remate, creo que con fecha ahora de marzo. Nosotros igualmente no accedimos a ninguna documentación, y esto tampoco es un mensaje oficial, sino extraoficial, lo que yo te estoy planteando, de que aparentemente ya estaría la suspensión del remate, o sea, que la presenta, ¿no?, esta persona que es la que está como interventor. El interventor, exacto. Julián, querías hacer una pregunta. Sí, con respecto a la violencia de mujer, ¿qué piensa con lo que dijo Wiener, o la oposición de Wiener, que está en contra del aborto legal y gratuito, sabiendo de que hay muchas mujeres que se hacen abortos clandestinos? ¿Cuál es su posición, o qué es lo que piensa con respecto a esto, a la posición de Wiener especialmente? Sí, mira, yo la verdad que en concreto la posición de los diferentes espacios, nosotros tenemos una posición dentro del Frente. Ustedes saben que nosotros somos parte del Frente Amplio Progresista, donde nosotros venimos planteando, justamente tenemos una posición clara de la legalización del aborto, porque también sabemos que en la gran mayoría, en estas situaciones donde la mujer se somete a una situación clandestina, corre riesgo su vida, y también, hay estadísticas que justamente son los sectores más vulnerados, o sea, los sectores más humildes que corren este riesgo de muerte, o que mueren, ¿no?, por una intervención de un aborto clandestino. Así que, sí, esa es nuestra posición. Bien, Sandra, ahora respecto de el tema de las inundaciones del pasado fin de semana. Disculpame, sí. Quedó claro la situación de CEMEFIR. Quería agregar algo más. En esto, los trabajadores de CEMEFIR están en alerta y movilización constante. Creo que van a estar llevando adelante alguna asamblea ahora, y en concreto reiterar esto, ¿no? Hasta que nosotros, hasta que el Estado municipal no se haga cargo del edificio y esto pase a manos del Estado, la lucha va a continuar, y vamos a seguir acompañando el reclamo de todos los trabajadores de salud, pero fundamentalmente de todos estos pacientes, ¿no?, que CEMEFIR alberga alrededor de 7.000 pacientes, y que sabemos que si esto desaparece, esa gente no va a tener acceso a su recuperación y a sus tratamientos. Así que nosotros, hasta que no tengamos una respuesta y que esto sea a través de que el Estado se haga cargo, vamos a seguir acompañando la lucha y la organización de toda la comunidad de CEMEFIR. Exacto, es decir que, ponen de manifiesto la necesidad del acompañamiento del Estado municipal para resolver y a través de la compra del edificio. Exacto, ¿no? para levantar ese embargo. Es lo que va a resguardar a la institución, o sea, más allá de todo lo legal y de toda esta situación ahora que pasa a manos de la justicia a través de la suspensión del remate, de todas esas instancias, lo que nosotros estamos solicitando es la compra del edificio. Bien, ahora sí, lo que te
planteaba hace un ratito es el tema de las inundaciones del pasado fin de semana. Ha sido un temporal bastante atípico, sí, en que los medios tal vez han enfocado un poco más a otros puntos de la provincia, así como la ciudad de La Plata, que ha sido un temporal bastante trágico, pero bueno, siempre recalcamos desde nuestro espacio no olvidarnos, ¿no?, de nuestro querido distrito, el cual ha tenido consecuencias y muchísimas familias damnificadas. El punto es, otra de las cuestiones que destacaba el intendente municipal es el tema de la inversión en obra pública. Es cierto que el municipio de La Matanza se destaca, ¿no?, por la inversión que hay en obra pública. Ahora habría que apuntar o ver y analizar si esta obra pública tal vez está enfocada a estas cuestiones, ¿no?, a esta política preventiva. También nos hablaba de una política a largo plazo. Y en materia de obras públicas, ¿sí?, como habitantes del distrito, nos toca ver en muchas oportunidades que cuando se acerca un periodo electoral, comenzamos a ver todas esas calles abiertas, esos nuevos asfaltos que se están por comenzar, o aquel hospital, ¿sí?, de Ciudad Evita, que se inauguró o se pseudo inauguró para la prensa o para la tele, y pareciera como que lo van a inaugurar ahora en 6 meses antes de que tengamos las nuevas elecciones. Entonces la pregunta en concreto es, ¿qué posición tienen ustedes al respecto de este suceso ocurrido y respecto de la inversión que realiza el municipio? ¿Creen que está bien enfocada? ¿Creen que más bien está apuntada hacia una política clientelar? ¿Qué posición tienen al respecto? Mira, nosotros justamente lo planteamos en la apertura de sesiones, que acá en el municipio hay inversiones millonarias, firmas de convenios en estos últimos 10 años, justamente, bueno, que tiene que ver con la obra pública enfocada, bueno, a los entubamientos de los arroyos, a planes federales de viviendas. Ahora, en concreto, digo, nosotros tenemos que remitirnos a la realidad. Digo, sí, es verdad, acá se ha invertido millones y podemos detallarlos. O sea, yo en algún momento les puedo acercar el detalle de las inversiones y de las etapas de las obras públicas, en qué etapa va cada una. Ahora, en concreto, en muchos de los casos deja un tendal de inundados, ¿no?, esta inversión. Entonces algo está pasando. En el 2010, cuando nosotros ingresamos, presentamos el primer proyecto con respecto a las inundaciones, un proyecto que tenía que ver con el drenaje de los arroyos, un proyecto integral de una obra pública integral que tenía que ver también con el saneamiento de la cuenca Riachuelo-Matanza. Por la preocupación, porque cuando asumimos en el 2010, nos encontramos con un municipio que intentaba esconder a los inundados, ¿no?, cosa que se fueron repitiendo en los siguientes años. En ese momento no se quería abrir las escuelas históricas, como la Escuela 70 de La Ferrere. No se quería abrir la escuela, porque abrir mayor cantidad de centros de evacuados implica también una estadística en cantidad de gente que se sigue inundando. Concreto no hay nada. Lo único concreto y real que hoy tenemos, cuarto y quinto año de ambos turnos, estos alumnos que están siendo sin un lugar para poder desarrollar sus estudios, y bueno, esto del derecho a la educación, ¿no?, que tiene que ser obligatorio, gratuito, no se está cumpliendo. Claro. Recién decías esto de que, bueno, esta institución nace de una fusión, ¿no?, de dos instituciones educativas. Claro. En muchos de esos casos, y más en este caso usted que viene de la docencia, ¿no?, de la educación, debe conocer, muchas veces suele darse que se cierran escuelas porque no hay alumnos, o porque no llegan a cubrir el mínimo que necesitan como para poder tener abierto un curso y demás. Y después tenemos estos otros, ¿no?, que tenemos los alumnos, tenemos la tierra, tenemos las ganas de aprender, que creo que es lo más importante en esta sociedad, y nos falta este tipo de cuestiones que usted plantea. Sí, hay otro dato importante para tener en cuenta, ¿no? Nosotros estamos con una nueva ley de educación
que estipula los 6 años de obligatoriedad para la escuela secundaria, donde venimos de arrastrar y de padecer parte de lo que es de lo que era la Ley Federal de Educación, ¿no? O sea, herencias del neoliberalismo, sí, donde teníamos una escuela básica, o sea, las SB, ¿no? Eran escuelas donde era de primero a tercero, séptimo, octavo y noveno. Claro, era la escuela famoso, básica, claro, sí, séptimo, octavo y noveno, que estaban funcionando en escuelas primarias porque tampoco había edificios, claro, ¿no? Hoy tenemos la obligatoriedad hasta sexto año. Lo que no tenemos es inversión en escuelas que puedan albergar a la cantidad de alumnos para completar sus estudios secundarios. Entonces, este problema que tiene la 109 se va a trasladar a casi todas las escuelas que eran SB y que ahora pasan a ser escuelas secundarias donde tienen que completar sus 6 años de estudio. Entonces me parece que por un lado sí, lo que vos planteás, digo, cuando hablamos de fusión, acá se fusionaron 2 escuelas básicas, pero sí, tenemos en concreto unas tierras, que están las tierras, y lo que falta es la inversión en la construcción de la escuela secundaria y de todas las escuelas que nos hacen falta en La Matanza. Exacto. ¿No? Creo que, Julián, seguramente querés hacer una interpretación al respecto. Sé que este tema es uno de tus temas de cabecera. Sí, obviamente este es una problemática que no solo es un caso aislado con el tema de los secundarios, sino con los terciarios, entendiendo que no hay un financiamiento educativo, de que carecemos de un lugar físico donde estudiar, de un desbasamiento educativo, que se implementó también el plan quinquenal, que se alarga un año más a los secundarios, puede ser, ¿no, Sandra? Y obviamente esto no es un caso aislado, sino que sucede en toda la República Argentina. Y bueno, estaría bueno de que la gente tome conciencia, aprovechando a la invitada, de que esto no es una problemática solamente de un instituto, sino de todos, y que obviamente de una manera u otra toca a los hijos de la gente que nos está escuchando o de los chicos que quieren estudiar a largo plazo o a corto. Bien, muy buena reflexión. Si les parece, vamos, hay distintos temas para ir abordando. Sandra, sabemos que has estado acompañando a una lucha vecinal. Ambos somos oriundos de la localidad de Rafael Castillo. Respecto a una cuestión ambiental, ¿sí? Relacionado con un basural que tenemos en la localidad dentro de nuestro distrito. Contanos, ¿cómo ha sido de los tantos basurales? De los tantos, sí, no es el Tenemos alrededor de 400 basurales donde todavía, realmente no hay, en la agenda política de esta gestión no existe la problemática ambiental, aparentemente. ¿Por qué? Digo, este ejemplo que tenemos del basural de Rafael Castillo se repite prácticamente en todas las localidades. Sí, es un basural que está en la calle Jofré y Polledo, que en principio era un pequeño basural, un micro basural, y hoy es un basural, abarca prácticamente casi toda la cuadra. A raíz de varias denuncias presentamos un proyecto, además, veníamos también siguiendo la problemática ahí de los basurales, porque logramos erradicar el basural que estaba entre Polledo y a la vera de las vías del ferrocarril Belgrano, que por suerte, ese basural se logró erradicar, después también de mucha lucha, prácticamente de un año, todo el 2010. A veces como que quiere volver, ¿viste? Cuando vas pasando... sí, desgraciadamente... Hay indicios de un regreso. Quieren volver, yo creo que este basural se trasladó justamente acá, a Jofré y a Polledo. Se trasladó porque también no hay políticas integrales que abarquen esta problemática, ¿no? Porque en principio el basural se logró erradicar porque tuvieron la brillante idea de cerrar la calle con un alambrado. Esa fue la solución.
donde, bueno, en principio uno tiene que resignificar el lugar, tiene que sanear el lugar, y lo que nosotros llevábamos como propuesta es que los vecinos se apropien de ese espacio, que podía ser una plaza, plazolita, claro. una plazoleta, o bueno, una cancha de bochas también, digo, que se pueda resignificar el lugar y que se trate de sanear esas tierras, ¿no?, donde estaba el basural. Bueno, tuvieron la brillante idea de cerrar la calle. Si ustedes pasan hoy, van a encontrarse con el alambrado. Muy estratégica política. Claro, que cerró la calle. También estamos, ya hicimos una intervención en esto, planteando que, bueno, que es un espacio público y realmente lo que han hecho está mal. Bueno, y este basural se trasladó a Jufré y Polledo, un par de cuadras. También muchos de los vecinos planteaban sus quejas con respecto a que no pasa todos los días el camión de la basura, de recolección de basura, y que también esto hace que bueno, los carritos, los carreros, los recicladores pasen por el barrio y levanten la basura y la gente le entregue la basura a ese vecino. Sandra, bueno, soy Lionel, te hago la primera Sí. pregunta, ¿no?, que tiene que ver con este tema, ya que, por ejemplo, quisiera saber, por ahí vos como concejal sabes, también es una cuestión, ¿no?, cultural o de personas maliciosas, ¿no?, que arrojan bolsas de basura, cosas en la vía pública. Yo digo, yo vivo en Carlos Casares y Molieri, ¿no?, a 8 cuadras de la Ruta 3, y por un lado tengo Carlos Casares, calle asfaltada, y Molieri es calle de tierra, y siempre, cada 2 o 3 días te levantás y hay una bolsa de basura con residuos de industria, de cualquier cosa. Y yo digo, o sea, nosotros tenemos que limpiarlo, ¿no? Pero son bolsas grandes. A veces parece que las traen en alguna camioneta, porque son 2 o 3 bolsas grandotas tiradas en la vereda de mi casa, que como hay pasto, parece que personas maliciosas justamente las tiran. ¿El municipio debería juntar estas bolsas que, por ejemplo, las tiran personas maliciosas, o eso es responsabilidad del ciudadano de cuidar su propia vereda? Yo te digo, ¿qué me aconsejás, por ejemplo, para este tema, ¿no? Porque hay fotos que acercaron los vecinos que por la noche los camiones de Martín y Martín también arrojan, o sea, tenían fotos. Claro, yo te digo, las bolsas tenían, por ejemplo, tachos de aceite, cosas, ¿no? Cosas que usan para la industria, como te dije, ¿no? Yo creo que todo tiene que ver con la falta de control, ¿no? Si el control no es, o sea, si el Estado no ejerce el control, el seguimiento, bueno, fundamentalmente de este tipo de problemáticas que hay, que tiene que ver con algunas cuestiones culturales, sí, tienen que ver, pero yo creo que el vecino, porque quizás lo más fino, digo, en esto te lo voy a recalcar, porque el día que estuvimos la reunión con los vecinos, que yo me acerqué hasta el lugar para acercarles el proyecto que había presentado para erradicar el basural, rápidamente también se presentó el delegado municipal, quien me parece, la verdad, muy correcto lo que hizo, para tomar contacto con los vecinos y tratar de, bueno, cumplir con su función. Digo, no hacía falta que llegue un concejal para que esto suceda, pero bueno, desgraciadamente tuvo que ser necesario. Lo primero que dijo era esto, que la culpa era de los vecinos, porque los vecinos, bueno, eran sucios, ¿no?, y tiraban la basura, y que bueno, que el vecino tenía que venir y sacarle foto al que tiraba la basura y después pasárselas a él. Digo, la verdad que te imaginarás la indignación que ocasionó entre los presentes, ¿no? Porque es como decir al vecino que, bueno, que ejerza el poder de policía, que lo tiene que ejercer. También, ¿no? Lo llevan a la comisaría, ¿por qué no? Bueno, además, digo, es lógico que quien arroja la basura lo va a hacer cuando nadie lo está mirando, o sea, no va a estar ahí. Sí, pero además el vecino no es su función. Digo, me parece que por un lado quizás tiene que ver con algunas cuestiones culturales, porque también la basura, la problemática de la basura también es una cuestión cultural, por eso nosotros hablamos de concientización, de llevar adelante un proyecto integral, de reciclado, de compostaje, que esto puede, obviamente que va a derivar en un ambiente más sano.
Ahora, todo ese trabajo se tiene que hacer con políticas públicas que generen la concientización del vecino, ¿no? El vecino, digo, por ahí, bueno, no, el basurero no pasa. Lo primero que te dicen, sí, el basurero no pasa, se le entrego la bolsita al carrito. Y sí, pasa esto. Cuando no se ejerce el control por parte de quienes tienen que estar desarrollando su tarea, y además, entre comillas, esto lo digo, Martín y Martín se lleva más del 17% del presupuesto de obras públicas de La Matanza. Entonces, digo, me parece que tendría que brillar La Matanza, ¿no? Que no tendríamos que encontrarnos con ningún vivo que esté llevándose las bolsitas porque Martín y Martín no pasa. Entonces, por eso, por un lado me parece el control por parte del Estado, que controle, que genere políticas públicas de concientización, de un trabajo integral real con la basura, porque los residuos sólidos y urbanos es una problemática y también es un negocio. Ahora, esta concientización, y ahora vamos con una pregunta que tenía el compañero David, sí. Esta concientización, creo que una institución importantísima es la escuela, ¿no? Como para construir estos vínculos de aprendizaje y de conciencia comunitaria respecto de los residuos que perjudican al medio ambiente. Ahora, esta misma escuela de la que hablo es esta escuela que no tienen estos chicos que hablábamos hace un ratito, ¿no? Como sí. Todo va vinculándose y una cuestión no es de fácil solución atacando un solo aspecto de la falencia del Estado, sino que todo está interconectado y tal vez una cuestión nos lleva a plantearnos qué estamos haciendo con la educación también, lo ambiental y lo educativo. Por eso es que nosotros planteamos salidas con políticas integrales. Nosotros tenemos una Secretaría de Ambiente también en el municipio que debe velar por el cuidado ambiental y se debe poner al frente también, ¿no? Una pregunta, Sandra, con respecto a tu función como legisladora municipal, sí. ¿Han presentado algún proyecto para elevar a la Secretaría de Ambiente, principalmente de Nación, porque es la que regula los residuos peligrosos? En razón de que esto que sucede, que decía Leonel, ¿no?, que eran tachos de aceite que por ahí provenían de algún tipo de industria, porque obviamente que no era aceite doméstico. ¿Ustedes elevaron algún tipo de mención, de interés para que ejerzan el poder de policía que tienen, ¿no?, que ejercer de alguna forma? Sí, sí. Los primeros proyectos que presentamos, apenas asumí como concejal en el 2010, fueron propuestas de basura cero, en principio. Sí. Propuestas alternativas a la ley, o sea, a la nueva normativa que hay de el CARE, que es este centro, bueno, ustedes lo sabrán. Sí, de incineración para la basura. Sí, bueno, justamente es de incineración, por eso nosotros presentamos la propuesta alternativa y digo, me parece que prácticamente yo dejé los proyectos, alrededor de 10 proyectos vinculados a la problemática de los residuos sólidos urbanos hemos presentado, los cuales no fueron tratados, porque no fueron tratados ni siquiera la propuesta alternativa al CARE que presentamos, elaborada con vecinos, con ambientalistas, y hasta Greenpeace participó y colaboró para la elaboración de ese proyecto. Este proyecto ni siquiera fue tratado en comisión. Es más, en el Consejo Deliberante, siendo que nosotros somos uno de los distritos más afectados por la contaminación de la cuenca Riachuelo Matanza, sí. En el Consejo Deliberante de La Matanza no hay comisión de ambiente. Toda la problemática de ambiente, todos los proyectos que presentamos van a parar a obras públicas. No tenemos, también nosotros presentamos un proyecto para que se cree el Consejo Ambiental en La Matanza, donde sí. Podamos participar todos, legisladores, bueno, el vecino común, de distintas... sí, asociaciones civiles, asociaciones ambientales, digo, para que trabajemos de una manera conjunta para abordar este problema. Presentamos también la iniciativa para que se cree la Comisión de Ambiente en el Consejo Deliberante. Bueno, todos estos temas, insisto, no están en la agenda política, no les interesa, porque si no, bueno, algo de eso se tendría que haber logrado. Y todo lo que logramos, como por ejemplo erradicar algún basural, donde también hacemos un seguimiento
como lo hacemos con todo lo que nosotros presentamos en el Consejo Deliberante, hemos logrado justamente por la presión de los mismos vecinos y el acompañamiento que tenemos de toda la comunidad y la ciudadanía, que también es parte en la elaboración de los proyectos que presentamos. Pero sí, quédate tranquilo porque proyectos, al menos del bloque que yo represento, hay más de 10 proyectos presentados en los años que yo estuve o que vengo desarrollando mi labor legislativa. Bien, sería interesante después poder leerlos, después se los vamos a pedir al concejal. Sí, yo te los dejé, les dejé un resumen de toda mi labor legislativa, porque nosotros tenemos inclusive los proyectos que han sido aprobados, proyectos bueno, que consideramos importantes, ¿no? Como el de emergencia hídrica, que lo comentamos, el de las tierras bueno, que se le cedieron para la construcción de la escuela 49 en Virrey del Pino. No, un arduo listado, se veía que tenemos tenemos un listado, digo, labor legislativa, nuestra función la cumplimos. Y además, el otro dato es que nosotros elaboramos los proyectos con los vecinos. O sea, nos acercamos al lugar, trabajamos con los vecinos y el vecino se apropia también de esa herramienta para transformar la realidad, que es lo que genera la participación que nosotros proponemos y creemos que es el camino de cambio, ¿no? de la nueva política. Bien, en ese caso yo coincido con Sandra en el tema de la materia ambiental, ¿no? Una materia poco desarrollada. Creo que bueno, deberíamos colocarlo, ¿no? entre las materias de agenda pública, no solo a nivel local, sino provincial, nacional y regional, ¿no? en la esfera del Mercosur y en los distintos ámbitos en que se relaciona Argentina. Por ejemplo, estar casi llegando al mes de mayo y que estemos pasando días de 30 grados, creo que también nos lleva a plantearnos un poquito qué ha pasado con el clima y bueno, hay una convención acerca del cambio climático que bueno, es interesante también estudiarla. Bueno, antes vamos a pasar al primer corte y ya enseguida vamos a estar volviendo. Nos vamos con un temita musical. No te vayas, ya regresa Patria Matancera. Seguimos en Patria Matancera. Bueno, bienvenidos al segundo bloque, 40 programa de Patria Matancera. Continuamos aquí con la presencia de la concejal Sandra Oviedo. Una cuestión que queremos aquí que nuestro compañero Julián nos haga una breve síntesis, ¿no? La semana pasada, bueno, él no pudo estar principalmente por esto que nos va a contar ahora. Se ha dictado la sentencia del caso Mariano Ferreira. Lo más breve posible, Juli, contanos un poco cuál es el dictamen, ¿no? Aunque sea de público conocimiento ya. Bueno, obviamente el caso de Mariano Ferreira, como ya todos conocen, fue un caso de la ferroviaria por la tercerización de los trabajadores, y esto ha llevado una gran lucha de 2 años pidiendo la perpetua por Pedraza y por todos los responsables hacia el asesinato de Mariano Ferreira y de la lesión de Elsa Rodríguez que está en válida hasta el día de hoy. Bueno, el fallo fue muy contradictorio por el hecho de que, a pesar de las pruebas contundentes hacia Pedraza, que fue digamos la cabeza organizativa de este crimen, se ha conocido como una riña entre trabajadores, siendo que el mismo juez dijo de que la patota por parte de la ferroviaria mandada por Pedraza, que Pedraza le pidió el consentimiento a Schiavi y Schiavi le dijo: no tenés el apoyo del Estado, pero lo que no hace el Estado lo tenés que hacer vos. Eso es claramente algo que es una complicidad de parte de Schiavi, que está en el Estado, y como que le da la vía libre para que haga lo que quiera Pedraza. Obviamente, el juez dijo claramente de que los patotas pasaron por atrás de la policía para disparar a los manifestantes, y cuando terminaron de disparar la bala que mató a Mariano Ferreira, la bala que hirió a Elsa Rodríguez, tuvieron que volver por adelante de la policía. ¿Qué significa esto? Significa que esto es un plan criminal encabezado, obviamente, por la burocracia sindical y por el mismo Estado y por la policía, que está encabezado por Aníbal Fernández, que no está acusado, no está en el banquillo de acusados tampoco. Nosotros denunciamos todo eso, por eso apelamos de vuelta a esta causa y vamos a ir por la perpetua. Obviamente no nos vamos con la mano vacía, porque si vamos al caso, muchos juicios, como el tema de la trata de personas de Marta Verón, que quedaron libres 8 implicados y que hasta el día de hoy no hay ningún preso político ni nada por el estilo, y entendemos de que darle 15 años a Pedraza es un avance, pero no vamos con la mano vacía y tampoco vamos a renunciar acá.
tenemos bien en claro de que esto es una complicidad, de que se está tapando a funcionarios públicos, como Aníbal Fernández, Schiavi, también ¿cómo se llama este? Tomada, con las escuchas telefónicas. Sí, un audio muy entretenido. Muy comprometedor, sí, donde sí, le dice, hagámosle la cabeza a estos tipos. Cuando dice a estos tipos se refiere a los tercerizados haciendo cursos de capacitación para mandarlos a planta permanente. ¿Qué quiere decir con esto? De que esto hay que denunciarlo totalmente, ir a luchar y entender de que lo que llevó a Pedraza y a todos los implicados al banquillo de acusados fue la gran movilización que hizo obviamente grandes militantes del Partido Obrero como el PTS, la Izquierda Socialista, Libre del Sur y algunos que se me están escapando por ahí. Pero obviamente estamos desconformes con los 15 años de Pedraza, con la multa de 12.000 pesos a un policía, a otros 2 años, a los que dispararon 18 años. Esto significa que la justicia no es justicia. ¿Y qué tenemos que hacer en este momento? Es concientizar a todas las personas e ir con todo para, desmantelar a todos estos, hasta toda la corrupción estatal y de la ferroviaria y de la burocracia sindical. Bueno, nada más que eso, Fernando. Bien, gracias, ya vamos a estar haciéndole extensa la invitación a la profesora Romina de Pla, si se quiere acercar para discutir de esto. Ya nos ha visitado, así que seguramente va a acercarse nuevamente. Esto de que la justicia no es justicia, ¿no?, que decía el compañero, vamos a abordarlo y a discutir respecto de si es así o qué posicionamientos tenemos. Para eso vamos a aprovechar la presencia de la concejal, nuestro compañero, parte del equipo, el doctor David, para hacer el análisis de las distintas cuestiones que se han estado discutiendo en estos días en el Congreso de la Nación respecto de los 6 proyectos que conforman la reforma judicial. Tal vez podríamos enfocarnos para consultarle a la concejal, ¿no?, respecto de lo que ha sido el desarrollo de las sesiones, ¿no? Unas sesiones tal vez un poco atípicas, sí, algo escandalosas, en las que se ha dado sanción a 2 proyectos, que es el de medidas cautelares y el de la creación de las cámaras de casación, ¿sí? Sandra, le consultamos respecto de qué postura tienen ustedes del desarrollo de estos proyectos que se jactan de democráticos, pero podríamos ver qué cuestionamientos se pueden hacer al respecto. Sí, la verdad, en principio, plantear esto que vos decías, el desarrollo y cómo llegan estos proyectos a las diferentes cámaras, ¿no? Digo, estamos hablando de democratización de la justicia, por un lado, y intentamos imponer proyectos que no puedan ser debatidos, que no puedan ser analizados y que no puedan participar todos los diferentes sectores que están involucrados para llegar a un consenso y a una elaboración de un proyecto que sea totalmente democrático y que represente a la ciudadanía en su conjunto, y fundamentalmente que democratice lo que se está buscando, que es la justicia. Entonces, en principio, ¿cómo se llegue, con qué instancias se llegan al debate de este tipo de proyectos, ¿no? Digo, con algo tan sensible que es, la justicia. Y por otro lado, el cómo se desarrolló, o sea, cómo se fueron desarrollando las diferentes intervenciones y desgraciadamente también esto que provocó el gran escándalo de cómo se votó y esta maratónica sesión que había que aprobar o aprobar, ese voto que no se marcó, ese voto que no se marcó, en principio también no se sabía si se llegaba con la cantidad de con el quórum, también se discutió la posibilidad de que Sabatella se vuelva a sentar en su banca. Todo lo que se intentó barajar para imponer de una manera que no es democrática, ¿no? Entonces me parece que justamente todas estas instancias hacen y revelan, que salgan este tipo de proyectos entre gallos y medias noches y que, genera tanta duda si realmente va a ser un beneficio. Porque si la justicia no está al servicio de los sectores más humildes, ¿no? Si esto va a modificar realmente el acceso a la justicia de los sectores más vulnerados o no, que creo que eso no se está debatiendo y no se debatió.
Entonces me parece que llegar a esta instancia y de la manera que se llegó no fortalecen las ideas de democracia y no fortalecen las ideas de, bueno, querer una justicia realmente que nos represente. Bien, estos comentábamos antes de comenzar el programa con David respecto del acceso a los proyectos, ¿no? La verdad que han sido de difícil acceso para nosotros para poder conocerlos, para poder leerlos y estudiarlos. En el caso particular, yo los he conseguido por una persona que trabaja en el Congreso, ¿sí? No son, a ver, algo que se tilda de democrático. Creo que es importante tener un fácil acceso, escribir en Google el proyecto de reforma judicial y no salen, ¿sí? Mientras estamos discutiendo respecto de cómo se reforma la justicia, hay sentencias absolutorias, ¿no? Como el caso de María Julia Alzogaray, ¿sí? En donde la sentencia es absolutoria con un primer fundamento que es la prescripción, ¿sí? Me parece que si apuntamos a una justicia justa, equitativa y que tenga impartimiento respecto del Estado por sobre los acontecimientos de la sociedad, principalmente necesitamos que se juzgue, ¿no? Que no nos agarre una prescripción de estas ante casos de corrupción de funcionarios públicos. David, hoy estábamos comentando un poco de esto de la reforma de la magistratura, de las cámaras de casación. Contanos un poco, ¿qué opinión tenés al respecto? Bueno, yo quiero aclarar una cosa. En la página del Congreso de la Nación los proyectos no estaban, dictaba un error. Pero lo cierto es que yo lo googleé y lo encontré enseguida. No me ha sido difícil encontrar el proyecto, el PDF. Después, bueno, yo sinceramente, a mí lo que me parece, lo que cambia sustancialmente algunas cosas en el Consejo de la Magistratura es la composición. Pero cosa que me ha dado mucha, por decir de alguna forma, mucha bronca ciudadana por lo que se discutió en el Congreso, por los legisladores, la poca formación técnica. Cada legislador tiene hasta 6 asesores. Y bueno, me parece que no tienen abogados o no los escucharon. O no les pidieron que los estudien a los proyectos, tanto de la oposición como del oficialismo, porque la discusión se fue a la democratización de la justicia. La verdad que vayan los integrantes del Consejo de la Magistratura, tanto los jueces como los abogados, dentro de las listas partidarias, lo que hace es vincular de alguna manera a la partidocracia. La partidocracia es un derecho constitucional, por lo tanto, no veo que el proyecto sea inconstitucional por esa forma. El artículo 1 marca la forma representativa republicana de poder, el 37 y 38 marcan que los partidos políticos son instituciones fundamentales del Estado. Por lo tanto, el 114 de la Constitución Nacional, el que crea este organismo extrapoder, que está dentro de la parte de lo que significa poder judicial, es un organismo extrapoder creado en la reforma del 94. Por lo que en aquella época podemos decir que la realidad de la Argentina era otra, porque había dos partidos muy fuertes que habían pactado y que crearon una constitución. Uno quería la reelección indefinida y otro quería incorporar nuevos derechos y garantías dentro de la Constitución, y a su vez el Estado necesitaba reafirmar una Constitución de 1853 que había tenido reformas irregulares. Por lo tanto, la Constitución estaba temblando porque no se sabía si estaba por el poder originario o el poder derivado, porque como había tenido la reforma del 49 de la Constitución de Perón, que no había cumplido con el requisito, y después la Constitución que se hizo en el gobierno de facto, por lo tanto necesitaba un poder constituyente que la refrende nuevamente, y así quedó. Pero la verdad que para mí que sean electivos y estén dentro de los partidos políticos no me parece lo inconstitucional. Lo que sí veo es que dentro de una forma hay 3 jueces, 2 por la mayoría, 1 por la minoría, 3 abogados de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, la FACA, 2 por mayoría, 1 por la primera minoría, 6 académicos, y en esto la Constitución también, que mucha gente habló que no, pero cómo no son abogados. Con respecto a los 6 académicos,
la Constitución dice 6 académicos, no dice que sean abogados. Y que entren integrantes de otras disciplinas profesionales, la verdad que no me parece mal para la elección del Poder Judicial, porque el Poder Judicial no es solamente de los abogados, sino que es un poder que se aplica para todo el Estado en sí. Y lo que da, de cierta forma, una fuerte injerencia, porque encima participa de algo que también se tenía que haber discutido, era que vayan las legislativas, no en las elecciones ejecutivas, porque si no va a traer arrastre. Esto le da una cierta fuerza por el arrastre que traen las ejecutivas de poder colocar los dos que gana por la mayoría, ¿no? Y eso va a hacer que encima que se vota la mitad más uno y no más los 2/3, que de alguna forma gane el oficialismo fuerte poder en el Consejo de la Magistratura. Y como tiene desde la última reforma la posibilidad de intervenir de oficio, puede abrir un juicio de enjuiciamiento, un jurado de enjuiciamiento o jury de enjuiciamiento, como lo denominan otros, por la simple ocasión de considerar el Consejo que a ese juez hay que llevarlo a juicio. Yo creo que desde ese punto de vista, pero después creo que afecta a la cierta independencia del Poder Judicial. Creo que había que plantarse ahí, y después lo demás me parecía a mí que no era inconstitucional. En síntesis, David, que ¿la considerás? A ver, porque si un proyecto de ley tiene un aspecto inconstitucional, la ley, o sea, no se torna en general inconstitucional, pero ese aspecto sí. ¿La considerás o no inconstitucional? No la considero inconstitucional. Bien, bueno, respecto a esto, yo creo que los artículos y todo es muy interesante, pero me parece que a la gente, si me permite, le importa un carajo los artículos, y creo que tiene distintas cuestiones que bueno, presentan estas falencias de inconstitucionalidad. Por ejemplo, cuando hablabas de este artículo, el primero de la Constitución, que habla de la República y demás, propone que esto es un contenido irreformable de la Constitución, ¿sí? Con lo cual creo que no es el mecanismo institucional adecuado para establecer una modificación, ya sea positiva o negativa, sin entrar en el debate político, sino en el normativo. Debería, creo yo, ser materia de reforma constitucional, ¿sí? Cuestiones que afecten a un poder, ya digo, no estoy diciendo si es positivo o negativo, sino que si afecta a un poder debe ser materia de reforma constitucional. Cuestiones que establecen, por ejemplo, el tema de las medidas cautelares, me parece que no tiene que ubicar al Estado en una situación de desigualdad ante cualquier particular. El particular tiene tanto o igual derecho que el Estado para poder reclamar. En materia de las cámaras de casación, la creación de las cámaras de casación, creo que la casación no es lo mismo para lo que se la trajo a la legislación argentina, ¿sí? El Instituto de la Casación es un instituto francés importado del modelo inquisitivo, ¿sí? El modelo inquisitivo es en el que el monarca le daba el poder a los jueces para que juzgue, ¿sí? En este caso, bueno, no sé si hace falta que diga quién es el monarca. La casación no cumple la misma función, ¿sí? Me parece que expandir la casación a los distintos fueros no tiene ningún sentido, ¿sí? Solamente retarda los procesos, como el que recién decía de corrupción de funcionarios, el caso de María Julia Alzogaray. En materia de la reforma del Consejo de la Magistratura, está interesante, y en eso sí comparto con vos el tema de hacerlo extenso a la participación popular, me parece genial. Siempre apoyo la implementación del juicio por jurados, como se hizo en la provincia de Córdoba. Bueno, en fin, nos gustaría tal vez escuchar la opinión de la concejal respecto de estos distintos proyectos, ¿no? En general. Y una cosita que me olvidaba, el acceso a la justicia, ¿sí? Yo siempre he planteado, ¿no?, que, bueno, y como estudiante de la carrera de abogacía en la universidad pública, me parece súper interesante que la gente pueda acceder a la carrera judicial por medio de los concursos públicos, ¿sí? Siempre que están en una bolita de cristal y restringidos para los sobrinos del juez y el amigo del ministro. Es interesante, y me parece que también podría hacerse extenso al resto de los poderes, ¿no? Más allá de que siempre los funcionarios tienen sus personas de confianza y demás que podrían designarlas en forma particular. Creo que en el Estado tienen que trabajar los mejores, ¿sí? Y que por medio de eso, y también en eso sí coincido con vos, el academicismo tiene que ser muy importante, ¿sí? Y cortar un poco con esto de que el puntero sea secretario de seguridad en el municipio, el de obras públicas sea el amigo del intendente. Cabe agregar que solamente hablé de un solo proyecto, el Consejo de la Magistratura. Los otros no puedo opinar.
Bien, ¿los pudiste leer? Sí, los he podido leer. ¿De dónde los sacaste? ¿La página del Congreso? No, de la página del Congreso no, los proyectos por está. internet. Yo acá recién puse en el Google y no me salen. Pero bueno, en fin. A la concejal, ¿qué opinión tiene al respecto de estos 6 proyectos? El principio, digo, esto de dónde los conseguí, me remite, bueno, al acceso a la información pública, ¿no? Digo, exactamente, es el elemento fundamental de cualquier democracia participativa. Publicidad de los actos de gobierno. Exactamente, y creo que esto en ningún lado figura y justamente tiene que ver también con la transparencia, ¿no? Que es lo que tanto está en debate hoy en la opinión pública. Digo, después en lo demás podemos coincidir o no en algunas cuestiones. En principio esto del acceso me parece totalmente inaceptable, que no hayan estado, o sea, que no hayan sido públicos. Y en segundo lugar, esto donde uno plantea, bueno, realmente si esta justicia está hecha para encubrir y retrasar algunos procesos y algunos procedimientos donde tendrían que, digo, el ejemplo que vos acabas de dar de María Julia es el ejemplo más simple y concreto que lo entiende cualquiera. Y por otro lado también esto de que se incorporen a las listas de los partidos políticos, ¿no? Digo, en esto también creo que el concurso es lo elemental y lo fundamental. Y bueno, desgraciadamente vamos a seguir teniendo una justicia atada al poder político de turno. Digo, me parece que como síntesis y como cierre de una humilde opinión por parte de una concejal de La Matanza. Bueno, yo particularmente coincido también un poco más con Sandra, ¿no? Con respecto a los proyectos que más allá de que sean o no constitucionales, tienen un fin más político que de reforma judicial o de democratizar la justicia, ¿no? Por último, nos quedan 3-4 minutos. Quiero hacer las preguntas más relativas a lo que es el año político y electoral. Uno cuando recorre las calles de La Matanza ven las pintadas, ¿no?, de Ceballos, que pertenece al mismo partido que ustedes, y también allá hay volanteadas en San Justo, ¿no? Están largando la campaña fuerte a la calle en relación al posicionamiento de los diferentes candidatos de los partidos, ¿no? ¿Cuál es tu posición en este año electoral? ¿Vas a ir por la reelección? ¿Ceballos va a ir por una diputación nacional, diputación provincial? ¿Tiene algunos otros candidatos que van a pisar fuerte? Bueno, sí, la verdad que es un año electoral y bueno, nos atraviesa esta coyuntura fundamentalmente a quienes desarrollamos una tarea política, ¿no? Y bueno, sí, concretamente nosotros, nuestro compañero Jorge Ceballos, efectivamente va por una diputación nacional y bueno, nosotros vamos a renovar la banca en La Matanza, concretamente en el Consejo Deliberante. Creemos que bueno, es por lo que en este momento estamos elaborando una propuesta y una alternativa real en cuanto a lo que nosotros planteamos, ¿no?, que es la renovación política, una manera de hacer política diferente, donde realmente se impulse la transparencia, la participación ciudadana. Y creo que, bueno, nosotros en estos 4 años podemos demostrar con hechos concretos lo que planteamos en nuestra propuesta política y en nuestro proyecto político, ya sea tanto en mi caso concreto que me lleva a ser concejal de La Matanza, pero también tenemos una diputada que es Victoria Donda, donde también está en su segundo mandato, y realmente lo que decimos lo hacemos, ¿no? O sea, representamos la nueva política, representamos la participación ciudadana y representamos la transparencia también en nuestra gestión, ¿no? Muy bien, Sandra. Yo, bueno, primero felicitarte por tus afiches que reivindican el rol de la mujer en la política, lo cual es muy significativo. Quería consultar respecto del Frente Amplio Progresista, cómo está conformado, cómo lo ves de cara a estas elecciones y cuál va a ser el rol principalmente de Libres del Sur dentro del Frente Amplio Progresista, y cómo ves la posibilidad de una alianza con otras fuerzas.
Sí, nosotros estamos construyendo una alternativa de poder, ¿no? Me parece que eso es lo principal. O sea, nosotros estamos construyendo un frente, una propuesta que pueda, bueno, dar una síntesis de cara a la sociedad, que es posible gobernar de otra manera y que exactamente, y que es posible llevar adelante una gestión transparente, una gestión que piense en la gente. Y bueno, me parece que en relación a esto estamos trabajando en esta alianza con las diferentes fuerzas que integran hoy el Frente Amplio Progresista, el Partido GEN, el Partido Socialista, Libres del Sur, Unidad Popular, encabezada por de Genaro. Entonces creo que bueno, en esto es lo que venimos caminando y venimos trabajando. Y también, bueno, implica, cuando uno habla de una alternativa de poder, así como lo planteó en su momento Mujica, ¿no? Con el Frente Amplio, nosotros también decimos queremos un frente bien amplio, que incluya a todos aquellos que crean que es necesario cambiar la política y es necesario llevar adelante una alternativa real de gobierno en función de las necesidades del pueblo. Entonces, bueno, en esto seguimos trabajando, seguimos planteando una alianza amplia, de un frente amplio, y bueno, vamos a ir caminando en este año electoral y bueno, veremos y esperaremos los resultados tanto en las primarias como en las meses, claro, de entonces me está elecciones electorales. Que Libres del Sur ve con buena cara una alianza con otras fuerzas para integrar el Frente Amplio Progresista. Nosotros siempre en esto planteamos ser amplios y planteamos que queremos ser una alternativa de poder real, no testimonial. Y entonces cuando uno lo plantea desde ese lugar, sabes que tenés que incluir fuerzas que compartan un mismo proyecto, ideas para gobernar en la Argentina, ¿no? Totalmente, que así sea. Y de un progresismo cierto, ¿no? Eso es lo interesante de la propuesta del FAP. Sandra, como para ir cerrando, a la gente que escuchó este programa y tal vez quiera acercarse a participar de Libres del Sur, ¿qué contactos tenemos? ¿Qué lugares hay dentro del distrito? Bueno, nosotros tenemos, en principio, tenemos varios locales, algunos en Ramos Mejía, tenemos en Ramos Mejía, en Alvarado al 500, tenemos, bueno, otro local acá cerquita, en Ocampo y Catamarca. Ocampo, como es un local nuevo, no tengo la altura exacta, pero es al lado de la pollería. Ah, bien. Bueno, igual está acá muy cerquita, está acá a unos metros. Que es la referencia que les puedo dar. Bien. Después tenemos varias páginas, sí, tenemos las páginas de Libres del Sur Matanza, que es donde pueden contactarnos, es un blog que tenemos, no es una página, perdón, es un blog. Para las páginas web tenemos los Facebook, Prensa de Libres del Sur Matanza, bueno, la nuestra, Sandra Oviedo, después hay Libres del Sur, Ramos Mejía, Loma del Mirador. Bueno, si nos googlean, nos van a encontrar. No como los proyectos. No como los proyectos. Libres del Sur Matanza, sí. Bueno, bueno, y después estamos en las localidades del Tercer Cordón, con nuestro trabajo social. El cuerpo presente, ¿no? Que es muy importante. Tenemos varios locales allí que funcionan y trabajan, relevando las necesidades de los barrios más humildes también. Bien, Juli, ¿querías comentarnos algo muy breve? Porque ya estamos muy cortos con el tiempo. Bueno, quería comentar sobre el tema del Borda, que fue un tema muy impactante hoy en los noticieros y todo lo demás. Y obviamente supongo que todos repudiamos, el ataque que hubo de la metropolitana hacia los trabajadores y hacia los mismos, enfermos que se rehabilitan ahí. Obviamente no hay que dejar de lado de que esto fue, algo votado y apoyado por el kirchnerismo, que hoy en día se está lavando las manos, tanto que dice a la oposición que le hacemos el juego a la derecha. Fijémonos quién es el que le hace el juego a la derecha apoyando y entregando los predios del Borda a Macri, ¿no? Que se lo considera un privatizador y un montón de cosas. Obviamente esto va a seguir para rato. Esperemos que le den que no es que esperemos que le den un predio, sino que se le mantenga el predio y que si hay que remodelar el predio o el instituto, que se lo haga.
y no que se lo saque de ahí y que se lo deje en la calle a los trabajadores y tanto a los pacientes. Obviamente es muy impactante todo lo que se vio, cómo reprimió la metropolitana a trabajadores como si fueran criminales, eran manifestantes que estaban reclamando por sus derechos. Y obviamente esto abarca un poco la democratización de la justicia con el tema de que abarca el artículo 17 de la Constitución Nacional, que es el derecho a huelga y todas esas cuestiones, ¿no? Obviamente quedan muy pocos minutos, me gustaría alargarme un poquito más, pero también, ya que mencioné esto, mencionar de que la reforma jurídica es obviamente un ataque hacia los jubilados con el juicio que tienen con el ANSES, el tema de la RT hacia los trabajadores, obviamente un montón de cuestiones que estaría bueno hablarlo en otro programa, nada más. Bueno, sí, el repudio, nosotros también por nuestra parte repudiamos los actos de violencia por parte del gobierno de la ciudad, pero también comparto con lo que acá decía el compañero con respecto a la complicidad también del gobierno kirchnerista en entregar los predios para negocios inmobiliarios, que era sabido que iban a desatar en esta represión violenta que sufrieron los trabajadores, los enfermos también, porque hay enfermos golpeados, una lista innumerable. Yo estaba escuchando antes de venir periodistas, trabajadores de ATE y bueno, y enfermos también, pacientes del Borda. Entonces, bueno, es un hecho totalmente repudiable. Bien, es una cuestión que no queríamos dejar de comentar. Así que, en fin, vamos a ir cerrando este programa. Les agradezco, como siempre, a los compañeros. Creo que ha estado interesante hoy el debate que se ha abierto aquí en la mesa. Agradecerle a la concejal principalmente por haber venido por segunda vez, ¿no? Que sabemos que por cuestiones de agenda es muy complicado a veces poder acercarse y demás, así que estamos muy agradecidos por ello. Ha estado muy interesante el debate, la invitamos a que estos espacios están abiertos siempre, más en un año como este que es electoral, así que bueno, muchas gracias y bueno, está invitada para una próxima ocasión. Gracias a ustedes por tenernos en cuenta y bueno, siempre vamos a estar. Bien, chicos, muchas gracias a ustedes. Esto ha sido el 40 programa de Patria Matancera. Muy buenas noches a todos.